Asociación Camino Anima Mundi presenta. A ver, imagínate por un momento estar atrapado en una cocina. Pero una cocina insoportablemente calurosa, rodeado de sartenes llenas de grasa, un humo espeso que casi no te deja respirar y, bueno, el ruido constante de decenas de personas exigiendo su comida. Madre mía, qué agobio solo de pensarlo. Ya, es que la inmensa mayoría de nosotros, yo la primera, perderíamos la paciencia en, no sé, en cuestión de 2 minutos. Totalmente. Yo saldría corriendo, vamos. Pues fíjate, en el siglo XVII, un hombre encontró exactamente en ese escenario, en ese caos absoluto, el secreto para una paz mental totalmente radical. Es tremendo. Y por eso hoy viajamos a la Francia de aquella época, para meternos de lleno en la mente de Nicolas Herman, un humilde religioso carmelita que hoy es mundialmente conocido como el hermano Lorenzo de la Resurrección. Sí, una figura fascinante, la verdad. Desde luego. Y nuestro objetivo en esta inmersión profunda de hoy es, bueno, diseccionar un documento que es una joya, su 10ª carta. Queremos extraer toda la sabiduría de este hombre sobre, sobre cómo afrontar el dolor insoportable que supone la pérdida de un ser querido. Claro, un tema universal. Exacto. Y queremos entender paso a paso cómo su método, lo que hoy llamaríamos atención plena en lo cotidiano, ofrece un antídoto, o sea, sorprendentemente moderno, contra la angustia y la dispersión mental que, seamos sinceros, nos devora hoy en día a todos. Es que resulta fascinante adentrarse en la figura del hermano Lorenzo, que, por situarnos un poco, vivió más o menos entre 1614 y 1691. Vale. Y es fascinante precisamente porque rompe en 1000 pedazos este arquetipo del místico inalcanzable, ¿no? Ya, el típico sabio en la montaña. Eso es. O sea, cuando buscamos respuestas profundas sobre el duelo o el sentido de la existencia, solemos acudir a grandes tratados teológicos o manuales filosóficos súper inescrutables escritos desde Torres de Marfil. Textos que a veces ni se entienden. Exacto. Pero Lorenzo, por el contrario, no levitaba en una cueva aislada ni mucho menos. Él pasó décadas de su vida trabajando como cocinero. Entre las sartenes, que En decíamos. las sartenes, sí. Y también reparando sandalias en su monasterio parisino. Su propuesta espiritual, o sea, no era una evasión de la realidad, sino lo que él denominaba la práctica de la presencia de Dios, pero incrustada en las tareas más humildes, mecánicas y rutinarias que te puedas imaginar. Claro. Y antes de diseccionar los grandes consejos que contiene esta 10ª carta, yo creo que resulta imprescindible detenernos en el estado mental desde el cual él se sienta a escribirla. Fundamental, sí. Porque el contexto lo ilumina todo. O sea, el texto no nace de un éxtasis místico ni de una urgencia vanidosa por iluminar a las masas, ¿sabes? Para dejar un legado y que le aplaudan. Que va, nace de una obligación puramente terrenal, de un compromiso que de hecho le resulta francamente incómodo. Es que el arranque del documento es de una honestidad que desarma por completo. Lorenzo confiesa además sin ningún tipo de filtro que le ha sido, y cito textualmente, bastante difícil obligarse a escribir. Me encanta esa sinceridad. Es buenísimo. Y añade la razón de su esfuerzo. Dice que lo hace puramente porque, abro comillas, tú y Madame lo quieren de mí. O sea, por compromiso puro y duro. Exactamente. Estamos ante un hombre que está, literalmente, doblegando su propia voluntad. Él no siente la más mínima necesidad de ser escuchado, de adoctrinar a nadie o de figurar en ningún sitio. Ya. Se le ha pedido un favor, o sea, un consejo para una tercera persona, y con unas resistencias internas muy evidentes, pues cede ante el ruego de sus amistades. Pues a mí me resulta una ironía maravillosa, fíjate. Sobre todo si lo comparamos con la mentalidad contemporánea, ¿no? Uf, desde luego. Porque hoy en día vivimos inmersos en una cultura de la autopromoción constante. O sea, cualquiera que cree tener una mínima epifanía o un pensamiento medianamente profundo, corre a publicarlo. Al altavoz digital de turno. Exacto, buscando desesperadamente una audiencia subido a su megáfono. Y de pronto nos topamos con un gigante de la espiritualidad diciendo en esencia: Que no le apetecía nada. escribir esto me cuesta horrores, pero lo hago por pura deferencia hacia mis amigos. Es brutal. Y es que, lejos de restarle valor al texto, yo creo que esa reticencia inicial lo dota de una autoridad moral aplastante.
O sea, es la voz de alguien profundamente anclado en la realidad operativa del día a día, en la obediencia, en la sencillez del corazón, despojado totalmente del ego de quien busca ser aplaudido. Claro, es que esa renuncia a su propia comodidad para atender la petición de un amigo ya constituye la primera gran lección práctica de la carta, Claro, incluso antes de que entre en materia teológica. totalmente. Demuestra que su filosofía no es un mero constructo teórico en el aire. El camino de Lorenzo se construye en esos pequeños roces cotidianos. En lo pequeño. Sí, en la capacidad de ceder y servir incluso cuando tu propio deseo preferiría el silencio o no hacer nada. Para él, doblegar la voluntad en estas cosas pequeñas es el verdadero campo de entrenamiento de la fortaleza interior. Pues habiendo establecido ya esa humanidad tan palpable y renuente, yo creo que podemos mirar el motivo central que finalmente le obliga a coger la pluma. Sí, vamos al meollo. Porque la carta transita súper rápido de esa anécdota de no me apetece escribir a las profundidades más oscuras del sufrimiento humano. El hermano Lorenzo se dirige a alguien a quien identifica únicamente como M, una persona que acaba de sufrir la dolorosa pérdida de un amigo íntimo. Un escenario devastador. Sí, y es aquí donde nuestra inmersión de hoy se vuelve un poco vertiginosa, porque, a ver, el diagnóstico que hace del duelo es implacable. Lo es, lo es. Lorenzo desgrana la anatomía de la pérdida desde una perspectiva que hoy, calificaríamos de audaz, casi temeraria, te diría. Sí, casi polémica. Totalmente. El epicentro de su argumento se resume en una frase lapidaria. Él dice, la pérdida de un amigo nos puede conducir a... Otro amigo. con mayúscula. Exacto, otro amigo con mayúscula, refiriéndose a la divinidad, a lo absoluto. Pero, y aquí viene lo interesante. El carmelita no se detiene en ofrecer este consuelo superficial, de manual. Ya. Va un paso más allá e introduce una advertencia sobre el peligro de estar, y vuelvo a citar textualmente, demasiado aferrado a lo que ha perdido. Ojo con esto. Claro, ojo, la enseñanza central aquí no es de ninguna manera la erradicación del amor humano. Él mismo afirma categóricamente en la carta: debemos amar a nuestros amigos. Vale, menos mal. Porque si no, sí, no es un bloque de hielo. El matiz crítico, el bisturí quirúrgico de su filosofía, reside en la necesidad de ordenar ese amor. Ordenarlo, claro. Nos indica que no debemos poner a esos amigos temporales por encima de ese otro amigo inmutable. Su lógica sostiene que si la persona que sufre confía plenamente, pues esa fuente inagotable que dispone de los corazones le proveerá de un acompañamiento más poderoso y más inclinado a servirle. A ver, pausa obligatoria en este punto. Dime. Porque aquí surge una tensión psicológica innegable que necesitamos desempaquetar bien. Desde luego. Decirle a alguien que está atravesando el dolor desgarrador y visceral de un duelo reciente, que quizá estaba, demasiado aferrado a la persona que acaba de fallecer. Suena fatal. Suena fatal. Desde una óptica contemporánea puede sonar a una falta de empatía tremenda. O sea, roza casi la insensibilidad terapéutica, ¿verdad? Sí. Quien nos escuche podría pensar con razón que esto invalida el dolor legítimo de la pérdida. Pero si rascamos la superficie de las palabras de Lorenzo y las aterrizamos en la mecánica de la psique humana, yo creo que está apuntando a un mecanismo de supervivencia vital. A ver, explícame esto. Me parece crucial desentrañar esa fricción. ¿Cómo podemos visualizar ese riesgo estructural del que él habla? Pues mira, permíteme proponer una analogía un poco moderna para visualizar este concepto de estar demasiado aferrado. Venga. Imaginemos que la vida emocional y existencial de un ser humano, de cualquiera de nosotros, es como la estructura de un gran edificio. Vale, un edificio. A menudo, impulsados por un amor profundo, por devoción, o a veces incluso por dinámicas de dependencia que son inconscientes, ¿qué hacemos? Pues convertimos a una sola persona, o a veces a una carrera profesional, o a un estatus, en el pilar exclusivo que sostiene todo el peso del techo de nuestra existencia. O sea, un único pilar central. Exacto. Es un pilar hermoso, invaluable, le dedicamos toda nuestra vida, pero es el único soporte central. ¿Qué pasa? Que si ese pilar, por la fragilidad inherente y, trágica de la biología humana, cae... Todo se viene abajo. Claro, el colapso del edificio vital es total y absoluto. La persona se queda aplastada bajo los escombros de su propia vida, sin un solo muro de carga que la sostenga. Fíjate, es una imagen durísima, pero muy gráfica. Es que Lorenzo no está castigando la capacidad de amor. Tampoco está sugiriendo que la muerte no deba doler, que no llores, que no sufras profundamente. Mismas de la naturaleza es estrictamente temporal.
Wow. Es que esa imagen arquitectónica traduce a la perfección la teología que subyace en el texto. ¿Verdad que encaja? Encaja perfecto. Porque el problema, bajo la óptica de Lorenzo, jamás es el amor en sí mismo. El problema es el desorden en la jerarquía de los amores. Eso es. Cuando hacemos absoluto lo que es relativo, cuando le exigimos a un amigo, a una pareja con todos sus defectos, o a una circunstancia vital que es efímera, que nos proporcione un sentido último y una seguridad inquebrantable, estamos pidiendo algo que simplemente escapa a la condición humana. Le estamos exigiendo a una persona que sea Dios. Básicamente. Y al hacer eso, estamos diseñando los planos para nuestra propia destrucción psicológica. El monje intenta salvar a su interlocutor de ese colapso total estructural. Claro, le está lanzando un salvavidas. Sí, al sugerir que quizá M estaba demasiado aferrada, le está lanzando una invitación urgente a revisar los cimientos del edificio. Le propone que el anclaje principal, ese muro de carga maestro del que hablabas, debe ser algo por naturaleza inmutable. Algo que no se pueda caer. Exacto. Un centro de gravedad que no esté sujeto a la enfermedad, a los accidentes, al paso del tiempo o a la misma muerte. Y lo curioso, fíjate, es el efecto secundario de tener ese centro de gravedad inmutable. Es paradójico. ¿En qué sentido? Pues en que si tu supervivencia existencial no depende exclusivamente de las personas que te rodean, de repente puedes amar a esas personas temporales con muchísima más libertad y muchísima menos ansiedad. Qué interesante. Claro, porque ya no tienes miedo. Exacto. Se puede disfrutar de la presencia del amigo sin el terror subyacente, ese terror asfixiante a perderlo algún día. Porque en el fondo sabes que el núcleo de tu identidad no va a ser aniquilado si esa persona falta. Ya. Es un desapego operativo, ¿sabes? Que lejos de ser frío o distante, permite un amor humano mucho más sano. Es un amor menos posesivo, menos cargado de exigencias imposibles. Es una deducción impecable, la verdad. Esa libertad frente al miedo a la pérdida transforma completamente la calidad del vínculo humano. Totalmente. Y claro, esto abre la puerta a la pregunta, yo diría, más importante que plantea la lectura de este documento. A ver. Si aceptamos esta premisa, la de que necesitamos imperiosamente anclarnos en algo inquebrantable para no sucumbir a las tragedias de la vida, el desafío real es la ejecución. La práctica. El cómo se hace. Exacto. ¿Cómo se materializa esto mecánicamente? O sea, ¿cómo demonios se mantiene viva esa conexión profunda e inmutable mientras lidias con el ruido ensordecedor, las urgencias, los correos y la velocidad vertiginosa del mundo real? Ya. Es el gran reto. Pues es en la respuesta a esta incógnita donde el hermano Lorenzo despliega la metodología que lo ha convertido en un faro para tantas generaciones. Vale. Llegamos a la famosa práctica de la presencia de Dios. Ahí estamos. Pero a ver, yo quiero que seamos muy minuciosos aquí. No nos quedemos en el título bonito de la práctica de la presencia, porque suena genial. Pero, ¿cuál es el mecanismo exacto? O sea, ¿cuál es el engranaje mental que este hombre utilizaba en medio del caos de las sartenes? Pues mira, la genialidad de su propuesta radica en su integración absoluta con la vida ordinaria. Históricamente, y esto hay que entenderlo, se asumía que la espiritualidad profunda requería un aislamiento severo. Monasterios de muros altísimos, un silencio sepulcral y, bueno, el cese de toda actividad mundana. Retirarte del mundo, vamos. Literalmente, pero Lorenzo demuele esa frontera por completo. En la carta, prescribe además explícitamente que la conexión con ese anclaje fundamental debe mantenerse, y cito, de día, de noche, en tus trabajos y aún en tus diversiones. O sea, en todo momento. En todo momento. No establece ninguna jerarquía entre lo sagrado y lo profano. Para él, lavar una cacerola llena de grasa tiene el mismo potencial contemplativo que estar arrodillado en la capilla del monasterio. ¡Qué fuerte! Y para ilustrar la actitud mental necesaria, plantea una pregunta retórica que de verdad me parece de una brillantez psicológica deslumbrante. A ver. Él dice, ¿piensas que es descortés dejar solo a un amigo que vino a visitarte? ¿Ya? ¿Por qué entonces Dios ha de ser descuidado? Es buenísimo. Es que a este cultivo incesante y amable de la atención interior, él lo bautiza como la gloriosa ocupación de un cristiano. Me parece un hallazgo fascinante este concepto de la cortesía espiritual. ¿Verdad que sí? O sea, es que reduce un problema filosófico y teológico de primerísimo orden que lleva debatiéndose siglos a una simple cuestión de educación básica. Literal, a ser educado. Claro, porque ver la dispersión mental esta que tenemos todos de estar en las nubes o estresados, verla no como un fracaso moral irremediable de «oh, he pecado», sino como una simple descortesía hacia un invitado.
Es un enfoque súper cercano. Increíblemente cercano. Y fíjate, si trasladamos esto a nuestra cotidianidad, que está saturada de pantallas, de notificaciones. La imagen cobra una dimensión espectacular. Sí, sí. Supongamos que invitamos a alguien a quien admiramos profundamente a nuestra casa. Alguien importantísimo. ¿Vale? Le abrimos la puerta, le ofrecemos sentarse en nuestro mejor sofá, en medio del salón, y de repente, sin mediar palabra, le damos la espalda. Tal cual. Nos ponemos a hacer un scroll infinito y compulsivo en un teléfono móvil, en TikTok o donde sea, o nos sumergimos en una espiral de pensamientos súper tóxicos sobre, yo qué sé, una discusión laboral que tuvimos hace una semana. Sí, maquinando. Maquinando. Y mientras tanto dejamos a nuestro invitado ilustre allí completamente ignorado, mirando la pared en silencio. Es un reflejo dolorosamente preciso de la epidemia de falta de atención moderna. Vamos, de lo que nos pasa a todos. Total. Y esa es la fotografía exacta que pinta Lorenzo sobre nuestra falta de cultivo interior. Albergamos una capacidad inagotable para la presencia, para la paz y para el sentido último dentro de nuestra propia conciencia. Y la ignoramos. Y la dejamos sentada sola en el sofá, mientras nuestra mente corre frenéticamente intentando controlar un futuro que, bueno, no existe, o lamentando un pasado que ya no se puede cambiar. Totalmente cierto. Lo verdaderamente liberador de la propuesta del monje es cómo democratiza esta vida interior. Claro, no tienes que irte a una cueva. Exacto, no te exige renunciar a tu vida normal. Te dice, oye, trabaja intensamente en la oficina, diviértete con tus amistades, ríe en una cena, pero de vez en cuando no olvides que tienes a alguien sentado en el salón de tu mente. Y la mecánica exacta para no olvidar ese invitado es la clave de bóveda de su método, o sea, de todo esto. Al insistir en que esta atención se sostenga aún en tus diversiones, Lorenzo desmantela siglos de culpa asociada al disfrute temporal. Es verdad, como si divertirse fuera malo para el espíritu. Exacto. Él dice que no. El gozo del mundo material no desplaza al anclaje inmutable. Al revés, se convierte en el escenario mismo donde se celebra esa presencia. Ya. Es que Lorenzo descubrió empíricamente en las cocinas de París que la agitación externa no tiene por qué tener el poder automático de generar agitación interna. Qué importante es esto. Es vital. El invitado en el sofá no te exige que dejes de cocinar. Tampoco requiere que sostengas debates filosóficos complejísimos mientras cortas verduras, no. No tienes que estar rezando en latín mientras picas cebolla. Exactamente. El mecanismo es muchísimo más sutil. Exige únicamente lo que podríamos llamar una mirada interior repetida. Sí, una recalibración breve, casi de medio segundo, te diría, donde la mente reconoce pacíficamente que esa presencia sigue ahí. Es cultivar la intimidad simultáneamente a la acción, sin que la una estorbe a la otra en absoluto. Me encanta, porque esa descripción de una recalibración breve, de medio segundo, elimina por completo la presión de la perfección. Sí, rebaja mucho la tensión. Rompe este mito que tenemos de que meditar o estar presente requiere sentarse en flor de loto y poner la mente completamente en blanco, que es algo que frustra a la inmensa mayoría de las personas. Nos frustra a todos, porque es imposible. Claro, y aquí Lorenzo nos habla de una simple mirada cómplice interior. Un recordatorio ligero, continuo, que no paraliza el flujo de la vida, sino que lo envuelve y lo dota de profundidad. Eso es. O sea, convierte el acto más gris, más rutinario y aparentemente sin sentido, ya sea, no sé, rellenar un documento de Excel interminable en la oficina o planchar la ropa en casa. Tareas pesadísimas. Pues lo convierte en esa gloriosa ocupación de la que habla el texto. Y es gloriosa no por la magnitud heroica del acto en sí, porque planchar es planchar. Claro, claro. Es gloriosa por la altísima calidad de la atención serena que tú le inyectas en ese momento exacto. O sea, es la esencia pura de la atención plena, siglos antes de que la neurociencia y las modas terapéuticas le pusieran un nombre comercial, ¿no te parece? Bueno, la anticipación a la psicología moderna de este texto es innegable, totalmente innegable. Sí. Y, claro, si conectamos este engranaje mental del día a día con el panorama general del sufrimiento humano, del que hablábamos al principio con la pérdida de M. ¿Retomando el duelo? Exacto. Retomando aquello, comprendemos que el antídoto contra la angustia no consiste en añadir nuevas y complicadas prácticas a una vida que ya de por sí está saturada. Ya, no necesitamos más tareas en la agenda. Para nada. Consiste simplemente en el humilde acto de recordar. Toda la ingeniería espiritual de esta 10ª carta se resume en eso, en el recuerdo amoroso y constante.
Ahora bien, el propio autor era tremendamente realista sobre la dificultad que esto entraña, ¿eh? Hombre, claro, fácil no es. Nada fácil. De hecho, cierra su carta con una advertencia final que mezcla una humildad tremenda con una severidad pedagógica muy contundente. A ver, Él escribe, si no lo sabemos, debemos aprenderlo. claro. Esta simple frase reconoce abiertamente que mantener la atención es una habilidad ardua. Es un músculo que tenemos atrofiado y que requiere un entrenamiento diario. ¿Cómo ir al gimnasio? Igual, nadie, ni siquiera un monje de clausura del siglo XVII, nace sabiendo mantener su centro de gravedad estable frente a los huracanes emocionales de la pérdida o frente a la fuerza centrífuga de la distracción constante de la cocina. Claro, es que la caída en la dispersión es inevitable, nos va a pasar. Sí, el aprendizaje reside en el retorno pacífico de la atención, una y otra vez. Pues fíjate, si no lo sabemos, debemos aprenderlo. Actúa como un espejo perfecto frente al cual debemos pararnos al cerrar el análisis de esta carta hoy. Desde luego. Nos despoja de excusas, porque más allá de si quien nos escucha ahora mismo comparte las creencias teológicas específicas o el vocabulario religioso de la Francia del 1600, ¿Qué puede que no? que puede que no, obviamente, pero la arquitectura de la propuesta de Lorenzo resuena con una vigencia universal que es asombrosa. Sí, es atemporal. Total. Y por eso quiero dejar una idea flotando en el aire para que cada persona que esté con nosotros se la lleve consigo y la confronte en la intimidad de sus propios momentos de silencio, ¿no? Me parece una idea fantástica. Cabría preguntarse con honestidad brutal cuál es ese invitado silencioso que aguarda pacientemente en la sala de nuestra propia mente. Qué buena pregunta. Porque, a ver, para algunos será la presencia de lo divino, tal cual. Claro. Para otros tal vez sea su intuición más profunda o un núcleo de paz interior inquebrantable o simplemente la capacidad innata de asombrarse ante el mero hecho de existir. Eso es. Sea cual sea el nombre que le demos a ese centro inmutable, la cruda realidad es que pasamos días, semanas o años enteros ignorándolo, dándole completamente la espalda por atender el ruido ensordecedor del exterior. El móvil, las prisas. Las prisas, persiguiendo urgencias que hoy nos parecen de vida o muerte, pero que, seamos sinceros, el mes que viene habremos olvidado por completo. Sí, plantearse esa revisión de nuestra propia descortesía interior es, bueno, yo creo que es quizá el mayor tributo que podemos hacerle a esta obra hoy. Sin duda. Resulta súper conmovedor pensar que las palabras de un humilde trabajador que además, recordemos, escribía a regañadientes hace casi 4 siglos, ¿Que no quería escribir? que no quería, que hubiese preferido 1000 veces seguir pelando patatas antes que redactar consejos para nadie, Ya. pues que sus palabras sigan ofreciendo un refugio intelectual y existencial tan sólido hoy en día. Nos proporcionan una hoja de ruta clarísima. Nos dicen que en el centro mismo de las rutinas más monótonas que tengamos y en la cima más oscura de nuestros duelos y tristezas, siempre existe un espacio disponible para establecer el anclaje. Un espacio indestructible que nos sostiene, bueno, cuando los pilares temporales ceden inevitablemente, como decíamos antes. Exacto. Ha sido una exploración inmensamente rica. Hemos transitado desde la resistencia inicial de un hombre a sentarse a escribir, hemos pasado por la deconstrucción psicológica de nuestras dependencias afectivas. Y hasta llegar a la más elevada y sencilla cortesía interior. Eso es. Y esperamos de corazón que esta conversación actúe como una pequeña ventana abierta, ¿no? Como esa suave mirada cómplice hacia el invitado interior en medio de las propias ocupaciones gloriosas que tengáis en el día a día. Nos encantará leeros y que nos contéis vuestras reflexiones al respecto, escribiéndonos con toda confianza a nuestro correo. Siempre estamos atentos a lo que nos queráis compartir en quiero a tu camino @animamundi.org.